Bienvenidos, lectores, a la biblioteca, nuestro espacio para los libros, para las ideas y, nunca mejor dicho, esto de las ideas para el programa que tenemos hoy, en el que atendemos a un extenso ensayo que aborda la evolución de la Iglesia del Concilio Vaticano II hasta nuestros días, poniendo el foco en el daño que la modernidad y la posmodernidad han hecho en una Iglesia que, según su autor, se habría abierto a estas corrientes y se habría mundanizado y plegado a las derivas woke de nuestros días. Hablamos del ensayo De Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica, del padre Gabriel Calvo Zarraute, publicado en editorial Homo Legens. Fruto de su amplia formación en distintas áreas de conocimiento, estudios eclesiásticos, magisterio, teología, derecho canónico, filosofía, entre otras, Calvo Zarraute plantea un profundo análisis desde muy distintas perspectivas del origen de las causas que habrían llevado al declive del catolicismo en nuestros días, desde fuera y desde dentro, desde la propia Iglesia Católica. Abundamos en esas causas, en la situación actual de la Iglesia y en la tesis sostenida en De Roma a Berlín con su autor. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos en la biblioteca. Gracias a vosotros por recibirme. Oye, dice el filósofo Javier Barricoa en la introducción de este ensayo que este es un libro radical, que la palabra radical, de hecho, es una palabra que hoy en día nos da mucho miedo a todos, porque cuando uno tachan de radical, poco más o menos que le han cancelado, ¿no? Y sin embargo, aquí se dice, pero casi como, bueno, como una virtud del ensayo. ¿En qué sentido es radical este libro? Es cierto lo que dices, que tiene una carga peyorativa, negativa hoy en día, la palabra radical, a modo de sinónimo de sectario, de fanático. Esto es. Pero radical, la etimología viene del latín radix, y radix en latín significa raíz. Entonces es una investigación, es un ensayo el mío, radical, en el sentido de que voy a las raíces de los problemas, de los males, y no me conformo simplemente, que es lo que se suele encontrar cuando se intenta buscar la deriva de la Iglesia actual. Se fija solamente en los frutos, pero insisto, no se va a la raíz y por lo tanto no se coge el toro por los cuernos, porque no se abordan los problemas en su núcleo. Hay quizá, pregunto, un cierto reparo en la propia Iglesia a decir las cosas como son. Es evidente porque es políticamente incorrecto, y hoy en día en la Iglesia todo lo que es políticamente incorrecto también es eclesiásticamente incorrecto. Y la pretensión que siempre tuvo la Iglesia Católica desde Jesucristo de ser la poseedora de la verdad plena, en un mundo multicultural, en un mundo donde se ha establecido el paradigma de la pluralidad democrática en el pleno sentido de la palabra, pues evidentemente arrogarse o tener esa pretensión realmente es sinónimo de fanático. Ya, bueno, pero si alguien, ¿no? o si una institución puede ser políticamente incorrecta hoy en día y tiene la facultad para serlo, esa sería la Iglesia. No es que pueda, es que debe. Debe porque precisamente una de las críticas que hago en mi obra es que ante la modernidad, y lo único peor que la modernidad, que es la posmodernidad, la Iglesia lo que debería haber hecho desde el Vaticano II es haberse planteado como la alternativa civilizadora, en lugar de subirse al carro de la posmodernidad intentando bautizarla, maquillándola o intentando limar algún punto que fuera más conflictivo. Pero en el fondo, cuando asumes las categorías centrales del pensamiento de la modernidad, tarde o temprano ya has abierto un poco la puerta, y esa apertura tendrá que ser cada vez más progresiva. A ver, el libro empieza muy fuerte, tanto en el título como en la introducción. Es que el propio título ya es muy llamativo y yo creo que requiere de una aclaración para los futuros potenciales lectores, ¿no?, del libro. Y es que, sí, de Roma a Berlín, pero lo que me interesa comentar es la protestantización de la Iglesia Católica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de protestantización? El título de Roma a Berlín me basé en una obra de 1967 de Ralph Bilgen. Ralph Bilgen era un sacerdote misionero norteamericano que era periodista y se encarga durante el Concilio Vaticano II de la oficina de prensa en lengua inglesa. Él no es ningún tradicionalista, y en el año 67, 2 años después de finalizar el concilio, él publica una obra que se titula El Rin desemboca en el Tíber. Insisto, no es ningún tradicionalista, y lo único que hace en esa obra, como periodista, es
una crónica de los sucesos y personajes centrales que dirigieron y orientaron en un determinado sentido el Vaticano II. Entonces, esa alegoría de que el Rin, todos los países que son bañados por el Rin, evidentemente ahí está refiriendo sobre todo a los alemanes, franceses, en menor medida belgas y holandeses, son los que decidieron el rumbo, los documentos, la temática, incluso hasta el propio lenguaje que toma el Vaticano II, que es equívoco, y por eso las interpretaciones que luego ha habido, si el espíritu del concilio, si la letra, bien, y entonces yo ya doy por hecho esa desembocadura del Rin el Tíber, y por lo tanto es ahora Roma la que mira hacia Berlín. Berlín, además, con el sentido que tiene de capital de la Prusia luterana. Y el término protestantización, después de estudiar muchísimo, encontré que su inventor había sido el historiador Ricardo de la Cierva. Y ya Ricardo de la Cierva venía denunciando esta protestantización desde los años 70, sus obras de los años 70, sobre todo a raíz de la traición, podemos hablar así, a nivel corporativo, del que era el buque insignia, sin duda alguna, de la Iglesia Católica, la Compañía de Jesús, los jesuitas, y toda la deriva que eso había producido en todos los organismos en los que la Compañía de Jesús tenía peso e influencia, que eran prácticamente todos los de la Iglesia. Es que decía que el libro pega fuerte tanto en el título como en la introducción, porque luego en la introducción hay una frase de expresión muy sencilla, pero que me parece auténticamente demoledora. Dices, la Iglesia del Concilio se ahoga en el sentimentalismo. ¿Sería este momento entonces el del Concilio y el sentimentalismo que, ¿no?, te afirmas que se implanta a partir del mismo, la fuente de los problemas de la Iglesia actualmente? Como se tiene complejo, porque es política y eclesiásticamente incorrecto, proclamar la verdad, y como dice Santo Tomás de Aquino, la suma contra gentiles, no se puede enseñar, proclamar la verdad sin corregir el error. No se puede buscar la salud sin combatir la enfermedad, y no se puede luchar porque las personas tengan una mayor calidad, por decirlo de alguna forma, calidad de vida, por usar el lenguaje liberal, sin combatir la pobreza. Pues evidentemente la Iglesia, como no es soportable, le resulta insoportable a los oídos del hombre moderno, que se hunde cada vez más en el relativismo y en el nihilismo, hablar de o escuchar la palabra verdad, entonces la Iglesia se refugia en la caridad. Es una caridad falsa completamente, que acaba siendo una farsa, porque es una caridad desvinculada de la verdad. Por eso del lema de Benedicto XVI, la caridad es la verdad, caritas in veritate, su famosa encíclica. Entonces, las virtudes teologales tienen un orden, y ese orden tiene un motivo. Primero va la fe, después va la esperanza y después va la caridad. Lo que se ha producido del Concilio Vaticano II a esta parte ha sido la inversión de las virtudes teologales, por lo tanto, se ha puesto la fe en el último lugar y se ha puesto la caridad en el primer lugar. Claro, pero insisto, una caridad que está desvinculada de la fe, del contenido veritativo, del contenido de verdad de la fe, es una caridad que al final, pues eso, deriva en sentimentalismo y en filantropía. Y por eso vemos cómo la Conferencia Episcopal y los obispos en general y también muchos sacerdotes pues dan más importancia a Cáritas, por ejemplo, que a enseñar la fe o a transmitir la fe o a la celebración de la fe, la Sagrada Liturgia y el culto y la adoración a Dios. Y eso previamente implica esa inversión teológica de las virtudes teologales, porque para poder amar a Dios tendré que saber quién es, tendré que conocerle, la fe. Sin fe no puedo amarle, y por eso tienen ese sentido y ese orden. Previamente, y esto no hay que olvidarlo, la teología se construye sobre una base filosófica. Y la teología católica siempre encontró en el tomismo, en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, pues el esqueleto racional que mejor expresaba la fe católica. Pero es que previamente Santo Tomás también construía ese edificio imponente de la dogmática católica sobre la filosofía de Aristóteles. Cuando hablamos de tomismo, estamos hablando de filosofía aristotélico-tomista.
es decir, de la filosofía de Aristóteles perfeccionada por Santo Tomás. San Aristóteles, se me escapa a veces, no puedo evitarlo. Aristóteles habla de los trascendentales del ser. Alguno de nuestros oyentes, nuestros seguidores, ¿qué son estas palabrotas, ¿no?, que dice este cura? Los trascendentales del ser, que se aplican a Dios por antonomasia, porque es el ser con mayúsculas, son como, dicho casi con desenvoltura y sanfasón, son como los rasgos, las características propias de Dios. Y también tiene un orden, y el primero es la unidad, el segundo es la verdad, el tercero es el bien y el cuarto es la belleza. Pero la unidad y la verdad son las primeras. O sea, esa inversión de las virtudes teologales, de la fe ponerla en último lugar y poner por delante la caridad desvinculada de ella, insisto, que termina en filantropía y en sentimentalismo, previamente implicaba ese olvido de la filosofía de Aristóteles y de Santo Tomás, donde los trascendentales del ser, las características propias, los rasgos de Dios, es que el primero de Dios es que es verdad, Dios es uno y es verdadero. Y por eso vemos cómo la Iglesia, cuando se sube a partir del Vaticano II, porque es el famoso ayornamiento, el ponerse al día del que hablaba el Papa Juan XXIII cuando convoca el Vaticano II, pues ese ponerse al día es modernizarse. Ese modernizarse es, evidentemente, moderarse y modelarse según las corrientes que vemos en el mundo. Y por eso vemos cómo la Iglesia cada vez ha mercantilizado más su forma de expresarse e incluso su forma de vivir. Entonces, lo que se busca es, parece ser, entretener a las personas, hacerles la religión atractiva, y como cada vez más a las personas se las va convirtiendo en seres irracionales, en sacos de sentimientos y sensaciones, pues la Iglesia en sus jerarquías piensa que ese es el camino a seguir para vender el producto. Y del pasado al presente, uno de los orígenes del problema, habíamos dicho, está en ese tiempo pretérito del Concilio Vaticano II, pero otro de los problemas, ya volviendo sobre el presente, sobre la actualidad, lo dejas bastante claro y eres muy directo al respecto, estaría en el Papa Francisco. Mi pregunta es, si los problemas en origen vienen del Concilio Vaticano II, ¿qué salva, por ejemplo, a papas como San Juan Pablo II o Benedicto XVI en sus 35 años de pontificado, pero defenestra al mismo tiempo al Papa Francisco, ¿no? ¿Qué diferencia hay entonces entre estos dos papas anteriores y el actual? Yo creo que lo sugieres en el libro, ¿no?, pero me gustaría que abundáramos en esto. Me encanta que hayas hecho, no sé si has sido consciente o no, es unir temporalmente los dos pontificados. Porque en realidad es un pontificado en dos tiempos, el de Juan Pablo y el de Benedicto. 27 años Juan Pablo II, 8 no llega a 8 Benedicto. Más bien habría que considerar que el problema es anterior al Vaticano II, es la crisis del modernismo, un modernismo que condena a San Pío X en 1907 con la encíclica Pascendi, el decreto Lamentabili, que se piensa que está ya enterrado, como el chiste, cuando asoma la mano y dice, no, tú no estás muerto, estás mal enterrado, que vuelve a resurgir, que el Papa Pío XII tiene que escribir otra encíclica, la Humani Generis, en 1950, alertando del mismo peligro, de desviación de la teología, porque hay unos presupuestos filosóficos previos en los que se basa esa teología moderna, que se basa en esa filosofía moderna, que es incompatible con la revelación. Y bueno, pues evidentemente después de esa encíclica de Pío XII hay una serie de sacerdotes, de teólogos, que se les aparta de la enseñanza, pero sorprendentemente 12 años después, 13, son todos teólogos oficiales, peritos y consultores del Vaticano II. No deja llamar mucho la atención. Creo que esto es significativo y la gente debe conocerlo. Evidentemente, Juan Pablo II y Benedicto XVI intentan de algún modo frenar la crisis, sobre todo Juan Pablo II, que hereda una situación catastrófica después del pontificado de Pablo VI, e intentan de algún modo nivelar el plano de la Iglesia. Porque del mismo modo que creo que es algo obvio que en España el tablero político se encuentra inclinado de forma
escandalosa hacia la izquierda a nivel eclesial. Desde el Concilio Vaticano II, el tablero se haya también inclinado de forma escandalosa podríamos hablar, no son términos propios, porque son planos distintos, pero podríamos hablar de ese progresismo hacia el que está inclinado. Juan Pablo II y Benedicto intentan equilibrar ese plano, más Benedicto, porque también hay una labor previa de Juan Pablo, pero evidentemente con el Papa Francisco se puede ver claramente que una cuestión son las intenciones, una cosa son las intenciones, otra cosa es la realidad. Y pongo un ejemplo que creo que es muy gráfico y termino. La teología de la liberación. La teología de la liberación es una lectura marxista del Evangelio que ha destruido la fe de millones y millones de católicos, especialmente en Hispanoamérica. Esa teología de la liberación surge en facultades teológicas alemanas, el Rin desemboca en el Tíber, se lleva allí por parte de misioneros, sobre todo españoles y portugueses, es la causante de que hoy estamos comprobando, todos podemos ver que cada vez Hispanoamérica es más políticamente de izquierdas, y además se da un fenómeno muy curioso, y es que muchos católicos que querían tomarse la fe en serio son los que apoyan a líderes protestantes, como Bolsonaro, y los católicos que se pasaron a la teología de la liberación son los que apoyan a líderes izquierdistas, marxistas, como es el caso de Lula en Brasil. Juan Pablo II, con el entonces cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hace dos documentos para desmontar la teología de la liberación. Son documentos, yo los cito en la obra, son documentos brillantes, pero el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. Entonces, si tú no, como decía antes, no solo proclamas la verdad, pero no combates el error, y eso implica apartar a aquellos que lo están divulgando, pasa el tiempo, los documentos se archivan en una estantería y la situación sigue degenerándose. Y por eso cuando vemos las estadísticas de cómo se hunde el número de católicos en Hispanoamérica y cómo asciende el número de protestantes en una línea totalmente, ya no ascendente, sino disparada, esto tiene que hacer pensar las raíces que tiene, y son precisamente estas. Vamos a seguir hablando enseguida de Roma a Berlín. Le damos, eso sí, un minuto a Blanca para que nos cuente acerca del Club del Libro. Enseguida volvemos. Si le gusta la buena lectura, está de suerte. Biblioteca Homo Legens le invita a conocer el Club del Libro, un espacio único donde cada mes podrá escoger 2 títulos de nuestro amplio catálogo. Le esperan más de 110 títulos de autores de primera línea como Juan Manuel de Prada, Roger Scruton o Fabrice Hadjat, entre otros. Además, podrá realizar el pago cómodamente mes a mes o realizar un único pago anual. Descubra todas las ventajas de ser miembro del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens en nuestra página web homolegens.com o llámenos al 91 005 9942. Le esperamos. Muchas gracias, Blanca, por la información acerca del Club del Libro. Seguimos hablando de la protestantización de la Iglesia Católica. Este año se cumplen 50 del fallecimiento de un filósofo que no te encanta, precisamente, que es Jacques Maritain. ¿Qué pasa con Jacques Maritain? Jacques Maritain tiene un influjo enorme porque es el mentor de Pablo VI. Pablo VI es un intelectual que bebe principalmente de fuentes de intelectuales franceses. Entonces, Maritain le pesa mucho en 2 puntos principales. Uno es el antifranquismo visceral que tiene Maritain y el segundo es pues, la concepción de la religión que tiene Maritain. Él expresa una teoría que se llama la nueva cristiandad, que vendría a ser una especie de cristiandad, no la cristiandad medieval, teocéntrica, con Dios en el centro de la sociedad, de todas las instituciones, con la sociedad formando una unidad con la Iglesia y con el poder político también, porque es un cuerpo con diferentes miembros. Nosotros somos hijos de nuestro tiempo, somos hijos de la modernidad y tenemos una visión fragmentaria de todas estas realidades, pero en el mundo antiguo, por llamarlo de alguna forma, todo esto tenía una unidad
que nadie planteaba, a nadie se le ocurría concebirlo de otra forma. Entonces Maritain tiene ahí ese segundo elemento que tanto le pesa a Pablo VI, que es la idealización de la democracia y la elevación de la democracia, poco menos que a sistema político absolutamente incontestable, hasta el punto prácticamente de convertirlo en una especie de religión sustitutoria. No olvidemos que cuando se proclama en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, Maritain dice que bueno, no se han puesto de acuerdo en su fundamentación, pero que eso no tiene mucha más, no se quieren hacer problemas por eso. Pero volvemos a lo que decíamos al comienzo, de las raíces de ser radical, es que en la fundamentación está todo, porque si no hay una fundamentación metafísica de los derechos humanos, si no hay una fundamentación de índole natural, fundamentado en la naturaleza humana, en la ley natural, entonces al final todo queda a merced del positivismo jurídico, es decir, de lo que los gobernantes decidan en un determinado momento. Y es lo que estamos viendo ahora con todos estos derechos nuevos que se nos están imponiendo vía legislativa. Han aparecido en varios momentos de la entrevista, y yo creo que hemos ido dando rasgos sueltos de la modernidad, ¿no? La palabra modernidad, pero por centrar el tiro, ¿cómo podríamos describir, cómo podríamos identificar a qué nos referimos cuando hablamos de modernidad y luego, por supuesto, en una segunda fase, la posmodernidad? Pues por resumirlo brevemente, la modernidad vendría a ser la era, el dominio, el triunfo del subjetivismo. Y por eso el padre de la modernidad, por antonomasia en todos los órdenes, independientemente de los filósofos, de los artistas, de los políticos, porque evidentemente Maquiavelo es un hombre moderno, no cabe la menor duda, pero sin duda alguna es Lutero. Y Lutero lo que produce es su teoría del libre examen. Cada uno interpreta la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, como le venga en gana, y él introduce ese principio de subjetivización. Y por lo tanto es un antropocentrismo, en el sentido de que es el hombre el que se coloca, el que se ubica en el centro de la religión, y por eso no necesita ningún tipo de intermediario que vendría a ser la Iglesia. Eso es uno de los postulados principales de los que se ha contagiado la Iglesia, especialmente en este tiempo posterior al Vaticano II. Y si nos damos cuenta, creo que no digo no hago ninguna afirmación gratuita en la que hoy no se ve en la Iglesia Católica que el centro sea Dios, que sea una iglesia teocéntrica, sino que se ve que el centro es el hombre. No podemos dejar de abordar en la conversación posibles reacciones a este problema. ¿Cuáles crees que serían los temas urgentes o prioritarios en los que tendríamos que centrar la atención en la Iglesia para poder dar, en cierta manera, marcha atrás o poder dar solución a esto que nos aqueja? Pienso que, y por eso también es uno de los temas que estudio en el libro, la liturgia tendría un papel fundamental. La liturgia tendría un papel totalmente prioritario porque precisamente, y no fue casualidad, fue el primer elemento que se tocó en el Concilio Vaticano II. La liturgia no solamente es la expresión pública, colectiva de la Iglesia, de su oración, de su adoración hacia Dios, sino que también es, por decirlo de alguna manera más sencilla, su forma de visualizarse ante el mundo. Entonces, la recuperación de los elementos que durante milenios configuraron la liturgia romana sería el primer paso ineludible, y si no se toma ese camino no hay nada que hacer. Benedicto XVI lo intentó tímidamente, y por eso la liturgia, tanto en su etapa de teólogo como después en la de Papa, la dimensión litúrgica tiene esa importancia tan enorme. Después, no es tanto volver hacia atrás, porque esto es imposible en la historia, no es tanto de regresar al pasado, no se trata de eso, porque no dejan de ser anacronismos también, no va a volver ningún tipo de pasado. Pero lo que comentaba al principio, la Iglesia, la única manera que tiene de mantenerse fiel
a lo recibido por nuestro Señor Jesucristo, al depósito de la fe, es precisamente presentarse como una alternativa. Y ese presentarse como una alternativa a la modernidad y la posmodernidad implica, y no puede ser de otra manera, el choque. No es un choque que se busque deliberadamente, pero es un choque inevitable que la Iglesia contemporánea no hace más que intentar eludir por todos los modos, medios y maneras, pero es que sin ese choque, sin esa alternativa, la Iglesia está condenada a terminar como terminará la modernidad, la posmodernidad. Si miramos hacia la historia, que es maestra de vida, como decía Cicerón, la conversión del Imperio Romano, la conversión del mundo pagano grecolatino, fue posible porque la Iglesia no tuvo el menor reparo en contrastar con ese mundo pagano, con sus prácticas, iba a decir morales, inmorales, y con sus ideas centrales, por ejemplo, la divinización del poder político con el culto al emperador, y por lo tanto había que rendirle culto quemando incienso, cosa por la cual murieron miles de mártires al negarse a echar un trocito de incienso en un trocito de carbón, que hoy nos parecería ridículo, pero tiene una carga detrás de doctrina enorme, enorme. Si no se recorre ese camino, bueno, pues estamos condenados, la Iglesia, a no ser más que un supermercado de creencias varias en nuestra sociedad del consumo. Pues nos quedamos con esa clave y con ese camino a recorrer. Muchas gracias, padre, por habernos acompañado en la biblioteca. Gracias a ti siempre. De Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica es un libro directo, contundente, que apunta sin miedo ni concesiones de ningún tipo a lo que su autor, el padre Gabriel Calvo Zarraute, considera la deriva de la Iglesia en nuestros días, consecuencia de un declive acumulado de décadas tras el Concilio Vaticano II. Y si es un libro radical o pesimista, acusación que algunos podrían querer lanzarle, es o se debe a que su autor no ha querido dejar de expresar aquello que ha visto, la decadencia y desaparición paulatina del catolicismo y la degradación en la práctica de su magisterio. De Roma a Berlín, un libro con el que reflexionar y entablar debate a través de sus páginas, como todo ensayo que se precie de serlo. Muchas gracias, lectores, por acompañarnos en la biblioteca. Nos encontramos en próximos programas. Hasta entonces, felices lecturas.